Este video es la introducción a nuestra serie sobre el tema de cómo estudiar la Biblia en su contexto original, y basaremos nuestro estudio en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Muchos creyentes comienzan a estudiar las Escrituras, pero muy pronto se desaniman porque dicen que la Biblia es confusa, que la Biblia se contradice, que la Biblia es aburrida y no la disfrutan porque no la entienden. Pero escuchen esto, la razón principal es que no saben que hay un gran principio que debemos seguir cada vez que abrimos la Biblia. Y en este video veremos de qué se trata ese importantísimo principio. La Biblia tiene otro título, se llama la palabra de verdad, según el apóstol Pablo en este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. Y su gran requisito está basado en el hecho de que esta es la palabra de verdad. Y esto implica que a menos que la palabra sea dividida correctamente, no lograremos obtener su completa verdad, y que solo alcanzaremos su verdad en la medida en que la dividamos correctamente. Dividir correctamente la palabra de verdad es el requisito importantísimo si hemos de entender la Biblia correctamente. Ese gran requisito está establecido en su contexto original de la siguiente manera, diciendo: procura diligentemente presentarte a ti mismo aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, cortando derecho la palabra de verdad. Pero noten esto, casi en todas las versiones en nuestra lengua dicen que traza bien. Otras versiones dicen que usa bien la palabra de verdad. Pero trazar significa copiar o calcar, por ejemplo, como cuando uno calca un dibujo por encima. Y si decimos que usa bien la palabra de verdad, ¿cómo podremos saber que estamos usando bien la palabra de verdad si todas las religiones, sectas y denominaciones que usan la Biblia dicen, todas, que están usando bien la palabra de verdad, aunque no están de acuerdo los unos con los otros? Pero el apóstol Pablo originalmente no dijo ni trazar bien ni usar bien, sino que dijo, literalmente, cortando derecho la palabra de la verdad. La palabra en cuestión aquí es ordo tomounta, y como pueden ver en sus pantallas, está compuesta de dos partes: ordo, que significa derecho, y temno, que significa cortar. Y según el diccionario Strong, esta palabra significa hacer un corte derecho, es decir, dividir correctamente el mensaje divino, dividir correctamente la palabra de verdad. Es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo originalmente. Es equivalente a la palabra hebrea, yashar, que significa derecho y recto, como en Proverbios capítulo 3, verso 6. En todos tus caminos reconócele, y él enderezará tus caminos. Y como en Isaías capítulo 40, verso 3, voz que clama en el desierto, diciendo, preparad el camino a Yahvé, enderezad calzada en el desierto a nuestro Elohei. Pero la palabra griega del Nuevo Testamento es la que estamos enfocando aquí, y no podemos ignorar el hecho de que temno significa cortar, y no se puede cortar sin dividir, y naturalmente al dividir le pertenece el acto de cortar. Incluso esto también se aplica para dirigir hacia algún camino, dividiendo un camino de otros. Y debemos seguir las señales en el camino, porque deseamos seguir el camino correcto y evitar
el camino equivocado, como vimos en Proverbios capítulo 3, verso 6. Enseguida mostraremos cómo se divide correctamente la palabra de verdad, pero primero debemos mirar qué más significa 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. En primer lugar, importa muy poco lo que otros hayan enseñado o dicho de este pasaje, porque de ellos aprenderíamos muy poco y solo quedaríamos confundidos. Pero noten esto, el alcance de este verso nos enseña claramente que nuestra meta principal es buscar la aprobación de Dios, no la de los hombres. Y debemos mostrar diligencia al llevar a cabo este estudio. Existen tantas y tantas interpretaciones distintas, muchas confusiones y opiniones personales de la Biblia, diferentes puntos de vista, pero ninguno de ellos son necesarios y los podemos evitar porque tenemos las Sagradas Escrituras, las cuales se interpretan por sí mismas. En 1 Corintios capítulo 2, verso 13, el apóstol Pablo dice: hablamos con las palabras que el Espíritu Santo enseña, comparando lo espiritual con lo espiritual. Entonces, las interpretaciones deben venir directamente de la misma palabra de Dios. Además, hoy en día se usa mucho la tecnología avanzada de la inteligencia artificial, y aunque es una buena herramienta, en realidad no es una simple herramienta, sino que son agentes en todo el sentido de la palabra. La inteligencia artificial son agentes que se están desarrollando y no debemos hacerle mucha confianza porque con sus interpretaciones artificiales nos pueden engañar o nos pueden desviar del camino de la verdad, porque en realidad muchas veces sus interpretaciones no son precisas. Sabemos que no tienen espíritu y no se relacionan con el Espíritu Santo. Además, es posible que ultimadamente los humanoides, con su inteligencia artificial, es lo que Satanás y la bestia usarán para engañar al mundo y someterlo bajo su poder, según Apocalipsis capítulo 13 y Daniel capítulo 2 y Mateo capítulo 24 verso 15. Volviendo a 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, como obreros, nuestro objetivo es no tener motivo para avergonzarnos de nuestra labor y para tener la aprobación de Dios y evitar nuestra propia vergüenza. Debemos dividir correctamente la palabra de verdad. Pero, ¿qué significa dividir correctamente la palabra de verdad? ¿Y cómo se implica o cómo se practica? En primer lugar, el apóstol no tuvo necesidad de explicarle a Timoteo lo que dividir correctamente la palabra de verdad significaba, porque esto era un método que se practicaba en aquellos tiempos, y aunque ese método se perdió con el tiempo, ahora, por la gracia de Dios, se ha estado recuperando. Pero veamos algunos ejemplos. Existe una creencia popular entre los cristianos, pero muy equivocada, porque toman cada parte de la Biblia para referirse a la iglesia y creen que toda escritura se puede aplicar al cristiano en cualquier etapa de la historia del mundo. Por ejemplo, muchos creen que en la parábola de las 10 vírgenes, las 10 vírgenes, dicen, es la iglesia, y a la misma vez la novia es la iglesia, y la iglesia es la esposa del libro del Apocalipsis, dicen ellos, y dicen que Israel es la iglesia. Total, todo en la Biblia, según ellos, representa a la iglesia. Pero les aseguro que esto es
por ignorar el mandato de dividir correctamente el mensaje divino. Y al ignorar esto, se vuelve en una barrera para entender la Biblia correctamente. Y el no entenderla hace que muchos se desanimen y abandonen sus estudios bíblicos. Y ese descuido también es la causa de que tantos creyentes que deberían alimentarse del alimento espiritual están muy mal nutridos y están muy mal equipados para toda obra buena. Entendamos esto. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue escrita para nosotros. Pero no toda la Biblia se trata de nosotros. En la carta a los Romanos capítulo 15, verso 4 dice, y todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para instrucción nuestra. Y en Primera de Corintios capítulo 10, verso 11 dice, pero todas estas cosas que les sucedieron fueron para ejemplo nuestro y fueron escritas como una advertencia para nosotros. Entonces, como ven, cada palabra está escrita para nuestra enseñanza y contiene todo lo que todos debemos saber. Sin embargo, noten esto también. Los temas de la Biblia están escritos de acuerdo con otro principio que tenemos en Primera de Corintios capítulo 10, verso 32, y se refiere a uno o a otro de estos tres distintos grupos de personas: los judíos, los gentiles y la iglesia, la cual está compuesta de ambos. Por lo cual afirmamos que lo que está escrito para los judíos o para Israel está escrito acerca de ellos y pertenece a ellos y debe interpretarse en relación con ellos. Afirmamos también que lo que está escrito para los gentiles del mundo, las naciones, está escrito acerca de ellos y pertenece a ellos y debe interpretarse en relación con ellos. Lo mismo afirmamos de la iglesia. Lo que está escrito acerca de la iglesia pertenece a la iglesia y debe interpretarse en relación con ellos, los miembros de la iglesia. Veamos un ejemplo. En el profeta Isaías capítulo 1, verso 1 dice, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Le creemos a Dios cuando Él nos dice que esta visión es acerca de Judá y Jerusalén y nadie más. Es cierto, esto fue escrito para nosotros y para nuestra enseñanza, pero estas visiones y profecías no están dirigidas a nosotros, ni se refieren a nosotros, sino a Judá y a la ciudad de Jerusalén con sus habitantes. Entonces, cada parte de la Biblia se trata sobre uno o otro de estas tres divisiones o clases de personas: judíos, gentiles o la iglesia. A veces en un mismo pasaje o libro puede haber algo que concierne a los tres, y a veces un libro o una epístola entera puede tratarse solo sobre uno de estos tres, y los otros dos quedan totalmente excluidos. Pero los tres grupos pueden aprender mucho de lo que está escrito acerca del uno o del otro, porque toda escritura es inspirada y respirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por ahora solo nos importa dividir correctamente el tema de la Biblia, el cual es triple, como ya vimos, y el requisito principal de la palabra es, escuchen esto, es que al estudiar
cualquier parte de la palabra de Dios, debemos preguntarnos, ¿a quién va dirigido esto? ¿A quién va dirigido este mensaje de Dios? En nuestro próximo video continuaremos examinando la importancia de este principio de dividir correctamente la palabra de verdad. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Denle la señal de aprobación. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga.